tardes y hoy arrancamos nuestro podcast número 14 de Doers Fórmula, un espacio donde venimos todos los emprendedores y empresarios a buscar y a conocer esa fórmula donde los grandes emprendedores, economistas, empresarios tratan de avanzar y colocar su máximo proyecto para que todos los demás traten de copiarlo. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, es un gran amigo, un gran compañero, lo conozco de hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de temas muy interesantes. No solamente hoy el tema económico, financiero que estamos acostumbrados a verlo, sino también vamos a tocar ese tema espiritual y cómo ha podido transformarlos y cómo se ha podido transformar su familia para evidentemente no solamente ser exitoso en su negocio, exitoso en su trabajo, sino también exitoso en su familia. Bienvenido José Matute a este espacio y bueno, nada, ¿qué tal? Gracias, Alejandro. Gracias de verdad por la invitación. Honestamente, no me la esperaba. Cuando recibí tu mensaje la semana pasada, fue bonito, fue agradable, porque pues, que ya uno lo inviten a este tipo de espacio quiere decir que uno está haciendo algo bien. Y pues por alguna razón es un honor poder estar acá y ser parte de tu podcast. Claro que sí. Bueno, nada, José, ahorita vamos a tocar varias cositas. Evidentemente el podcast o esta pequeña entrevista es algo bien casual, bien coloquial, siéntete cómodo. No se olvide a todas las personas que nos están escuchando en este momento que compartan y sigan al canal, porque quizás a usted en este momento, bueno, no le haga falta este tipo de contenido, pero yo estoy completamente convencido que quizás a muchas personas este tipo de contenido lo puede ayudar a alcanzar las metas que hoy estamos logrando. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y no se olviden seguirnos pues, en todas nuestras redes, nuestras páginas y nuestros canales. Bueno, José, sin más preámbulo, preséntanos, ayúdame a presentarte tú mismo. Preséntate quién es José Matute. ¿Quién es José Matute? Bueno, primero que todo, venezolano, médico de profesión. No soy de los que dice que era médico, seguimos siéndolo. Qué sorpresa, no sabía. Tenemos un título en nuestras manos y eso no nos lo quita nadie. Tengo 37 años de edad y 8 años ya en este país como inmigrante. No sabía que eras médico, José. ¿Dónde estudiaste? ¿Médico? En la Universidad de Carabobo. Oh. Yo me vine en el 2015 y justo en ese momento estaba terminando mi posgrado en ginecología y obstetricia. Oh, eres ginecólogo. Qué me maravilla. Faltaban escasos 6 meses para terminar el posgrado. ¿Cuántos años llevas aquí? 8 años, para ser exacto. Llegué junio 2015. Julio 2015. Junio 2015. ¿Por qué te vienes aquí? ¿Qué fue el detonante? Más allá de lo que ya todos sabemos, pero en lo personal, ¿qué fue lo que te llevó? En ese momento la situación en Venezuela estaba bastante crítica. Yo trabajaba en un hospital en Naguanagua, específicamente en Carabobo, y nosotros estábamos siendo objeto de muchas amenazas. De hecho, lo que me hace, digamos, terminar de tomar la decisión fue, yo recibí un ataque saliendo de una guardia en el hospital allá en Venezuela, y ese ataque me llevó a la emergencia. Pensé que me iban a robar, no me robaron. Lamentablemente era un ataque directamente contra mí, y asumimos pues que venía por parte de los círculos sociales que habían aledaños al hospital por efectos políticos en su momento. Pero lo que me termina de hacerme venir más allá de eso fue que mi esposa, inclusive a través de mi hija y la guardería, empezamos a recibir ciertas amenazas de dónde estaba cada quien. Eso me disparó las alarmas y yo dije, ya va, yo tengo que hacer algo. De hecho, esta es mi segunda migración. Ya yo había migrado anteriormente en el 2012, había migrado a España. ¿A dónde te fuiste a España? Yo estuve en España por un interín de 1 año y medio. Volví a Venezuela. Y pues en este caso la segunda migración fue acá a Estados Unidos. Que me vine contra todo pronóstico, porque en su momento cuando me vine recibí un buen recibimiento, vamos a decirlo así, de parte de un familiar acá en los Estados Unidos que me abrió las puertas de su casa. Pero inicialmente, pues, eran todas las críticas de que tú eres médico, aquí no vas a aguantar, aquí vas a estar limpiando, aquí vas a estar trabajando en trabajos que nadie quiere hacer, piénsatelo, estás seguro en venirte. Yo me vine contra todo pronóstico. De hecho, yo compré mi pasaje literalmente en ese momento a escondidas de mis padres, a pesar de que ya yo era mayor de edad. ¿Te viniste tú solo primero? Yo me vine solo inicialmente. Y 3 meses después llega mi esposa y mi hija mayor. ¿Y tu hija mayor? ¿Qué edad tiene tu hija mayor? Ya tiene 13 años. 13 años. Ah, por supuesto. Ya en ese momento ya pudo acompañarlo. Sí, en ese momento llegó con 5. Que allá en Venezuela evidentemente eras médico, pero más allá de médico, tú toda la vida quisiste ser médico. ¿Qué querías tú que desde los 6, 7 años tú te recuerdes y decías, mira Alejandro, yo quería ser médico, o fue algo que te fue llevando? Como todo niño, sí.
Yo me disfrazaba de médico de niño. Imagínate. Y el cambio, obviamente, ya vamos a tocar esas temitas que estás haciendo aquí en este momento, pero muy pocas personas, yo también quería ser economista, muy pocas personas, muy pocos niños, quizás los padres en este momento tratan de llevarlo, y prácticamente lo que quieran. Tus padres, ¿tú vienes de una familia de médicos? No, para nada. Mi papá es comerciante, por así decirlo. Fue empleado de una empresa muy grande allá en Venezuela, en el ramo ferretero. Mi madre es educadora. Realmente la única doctora que había en mi familia es una tía paterna y era más profesora de la universidad que médico como tal. Sí ejerció, pero su enfoque fue más en la docencia. Realmente no vengo de una familia de médicos, digamos que fui el primero de la familia. Aparte de la medicina, José, ¿hacías otra cosa ahí en Venezuela? ¿Algún tipo de negocio o No, simplemente realmente dedicado no, enfocado 100% en la medicina. en la medicina? Y tuve un coqueteo en la parte de seguros en Venezuela, pero era como asesor médico en una empresa de seguros. De resto, era solamente medicina. José, cuéntame, cuando llegas aquí, ¿qué haces? ¿Quién te recibe? ¿Quién te recuerda ahorita fuera de cámara? Me preguntaste qué significa The Doors. Es una pregunta que es siempre, obviamente, porque no es un nombre que no es común. Es un nombre que no tiene una traducción perfecta a lo que es el español. The Doers es prácticamente como los hacedores, las personas que están haciendo algo, las personas que hacen la fórmula. Y las fórmulas son un grupo de personas. Hay personas a veces, José, que ven a otro y son un copy-paste, que llaman. En cambio, habemos otras que simplemente tratamos de crear nuestra misma idiosincrasia o tenemos nuestra misma personalidad, y yo creo que tú evidentemente estás aquí sentado y por eso quería explicártelo. Pero cuando llegas aquí, ¿quién te abre los brazos? Me dijiste que es un familiar y ¿qué te dice? Mira, tienes que trabajar de esto. ¿Cómo fue ese recibimiento? Mira, fue una tía paterna la que me recibió acá. Hoy día todavía está acá en los Estados Unidos. Ella se vino un año antes que yo. Me abrió las puertas de su casa. No tengo de verdad nada que decir malo. Todo lo contrario. Todo bueno y todo el agradecimiento para ella. Pero como te digo, en su momento pues había esa crítica de que si me venía o no me venía. Yo tomé la decisión de venirme. Inmediatamente llego acá. Pues me recibieron. Llegué directamente a Orlando. No tuve que quizás venirme por Miami. No, llegué directo a Orlando. Y recuerdo que llegué, creo que fue un sábado por la noche, y ya el fin de semana siguiente yo estaba trabajando. O sea, pero fue porque, claro, ella me hizo conexiones y logré conseguir un trabajo en el Citrus Bowl, antiguo Citrus Bowl, en un concierto de los Rolling Stones. O sea, creo que jamás en mi vida los había visto y me tocó trabajar vendiendo comida y entre un interín y otro me salí a ver el concierto porque era una experiencia, jamás los había visto. Y tuve el honor de ver parte del concierto, no lo vi completo, pero vi algo. Y ahí empezó mi travesía. Empecé a trabajar vendiendo comida. Después de ahí conseguí un trabajo en un hotel de housekeeping. Y en ese interín duró más o menos mi primer año, año y medio acá en los Estados Unidos, trabajando rudo, fuerte. Hasta que inclusive conseguí un segundo trabajo y entonces me compartía entre housekeeping en la mañana, vendiendo arepas en la noche, en un restaurante acá de la ciudad. Y a veces me salían eventos en el estadio de fútbol, un juego, algo, sí, pero siempre estaba en movimiento. Vendiendo comida en los estadios, en los conciertos. Sí, porque yo tenía un reto y mi reto era que mi esposa llegara en 3 meses. Yo llegué en junio, ella tenía que llegar en septiembre. Claro. Yo tenía que en esos 3 meses trabajar duro para hacerme al menos de un techo, algo alquilado donde ellas pudieran llegar, porque no era una opción para mí que llegaran a casa de mi familia. Porque no. Claro, como hombre. Es más íntimo. Entonces ese era mi reto. Bendito Dios lo pude lograr. Ellas llegaron el 13 de septiembre, el 12, el día del cumpleaños de mi hija era el 13, llegaron un día antes y pude recibirlas al menos en un apartamento de 2 habitaciones con 2 camas. Eso era lo único que yo había podido comprar, no había comprado mayor cosa, pero por lo menos había un techo. Veo que te dificultó mucho. Hay varios tipos de migración, evidentemente. Se dice mucho que la inmigración venezolana, la que está emigrando ahorita, quizás la brasilera, hay varios tipos de migración. Hay una inmigración, evidentemente, que trajo mucho capital, ¿verdad? Sobre todo la primera camada, 2012, 2013, 2014. Y hay otra segunda migración que, 2015, 2016, 2017, 2018, y la que estamos viendo hoy en día, que fue muy difícil. O sea, tú fuiste de esa camada que, por lo que estoy escuchando, no trajo ese capital o esos recursos que muchos trajeron. Yo vine de cero prácticamente. De hecho, mis pasajes los compré con el programa de Reward de American Airlines. Yo no pagué pasajes. Era viajero frecuente, pero de turista. Okay. Y con las tarjetas de crédito tenía puntos acumulados y con eso compro los pasajes, el mío y el de mi esposa y de mi hija. Imagínate. Y mi capital, yo llegué a este país literalmente con $5,500.
de los cuales 500 venían de un cupo SICAD en ese momento cuando existía, y los otros 5.000 casi que en efectivo. Y tristemente, llegando a este país, fue embaucado por un coterráneo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo compré un vehículo usado, que literalmente el vehículo me dio más dolores de cabeza que otra cosa. Y después terminé vendiéndolo. O sea, lo compré y se suponía que estaba bien. Me vendieron aquel entonces un Aveo en casi $5.000. Y ese Aveo me echó broma la correa del tiempo. No, eso fue un vía crucis. Como mucho también. A mí me pasó igualito. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Además, ese carro que me costó a mí $300. Imagínate tú. No, $500 me costó ese carro. Y lo vendí en $300. No, yo compré un Aveo 2008 de $5.000 en aquel entonces. Mira, José, llegas aquí en los Estados Unidos primero, logras rentar tu primer apartamento. ¿En qué momento tuviste algún plan, como muchos de los que están emigrando, dicen, mire, yo voy a llegar a este país? Evidentemente, ejercer la medicina aquí creo que es mucho más complicado. Hay algunos médicos, de hecho, ginecólogos, por cierto, que son venezolanos, pero tuvieron que hacer algún tipo de reválida. Llegas aquí y dices, mira, ¿tuviste algún plan? Mira, yo quiero irme por esta vía. O sea, ¿planificaste tu estadía aquí en los Estados Unidos o se te fue dando oportunidades a medida que iba pasando el tiempo? Tenía un sueño, porque sí lo tenía. Tenía una meta y era por lo menos tratar de trabajar en el área médica. De hecho, lo logré. Yo trabajé como asistente médico por escaso periodo de 2 meses. ¿Dónde trabajaste? Trabajé con un consultorio en Kissimmee como asistente médico. Yo saqué mi certificación en Miami apenas me llegó el permiso de trabajo y trabajé como asistente médico. Honestamente me decepcioné. No me gustó el sistema médico acá. Y ahí decidí abandonar eso y me fui a hacer Uber en ese momento. Y ya de ahí en adelante se me fueron dando otras oportunidades. Pero sí tenía un plan. Yo venía con un plan o de trabajar como asistente médico o quirúrgico. O por qué no, si me hacía de un buen dinero, poder revalidar. Porque revalidar acá es costoso. Incluso antes de hacer lo que hago actualmente, que más adelante entraremos en ese detalle, yo había comprado todos mis libros, inclusive para estudiar y sacar mi licencia como médico. Me iba a tomar tiempo. Ese era tu objetivo. Era mi objetivo, pero eso lo terminé de descubrir con una cliente que hice en un Uber, en ese momento cuando estaba trabajando de Uber, que me inspiró a que lo hiciera. Hoy día engaveté los libros después de la oportunidad de conseguir, que más adelante estoy seguro que conversaremos sobre ella. Tú eres asistente médico, te devuelves a hacer Uber, obviamente por decepción del sistema de salud aquí en los Estados Unidos. Pero haciendo Uber, ¿querías volver? ¿Compraste los libros para hacer la arriba? Cuéntame ese trayecto. ¿Por qué te devuelves? O sea, dejaste, obviamente, yo soy muy tajante con el tema de los empleados, emprendedores. O sea, a veces y conozco muchos amigos, clientes, de hecho, que hacen Uber y hacen una cantidad importante, mucho más del trabajo. ¿Por qué te devuelves y piensas todavía? ¿Cómo pasa ese desliz ahí? Te cuento brevemente la historia. Yo parto de mi filosofía es que en lo que sea que tú estés haciendo tienes que ser el mejor. Porque eso te va a permitir y te va a abrir puertas, te va a permitir destacarte. Cuando yo estaba de housekeeping en un hotel bastante conocido aquí en la ciudad donde muchos venezolanos han trabajado, de hecho yo lo posteé en una de mis historias últimamente porque una de las personas que trabajó conmigo en housekeeping en ese momento me escribe una nota que fue muy, muy inspiradora. Me dice, wow, Matute, mira cómo has crecido. Mira lo que has hecho. Me recuerdo de ese chico que vino con su título de médico y era el mejor recogiendo linen. Me tocaba agarrar la ropa, yo era houseman, o limpiando, me tocaba a veces limpiar en las noches. Y yo trataba siempre de ser el mejor. ¿Por qué? Primero, por una cuestión de principio. Y segundo, porque me dieran horas de trabajo, no necesitaba dinero. Y si yo no era el mejor, no me iban a dar horas, perdía horas. Y era cómico. Hoy en día me río de eso, pero cuando a mí me quitaban horas de trabajo, literalmente yo a veces me ponía a llorar porque eso me descuadraba el presupuesto. Y horas de trabajo que yo no tenía, era dinero que me faltaba para pagar X o Y. Nunca me atrasé en ningún pago, gracias a Dios. Nunca, bendito Dios. Pero yo me encargaba de ser el mejor, recogiendo basura, limpiando. De ahí, cuando obtengo mi permiso de trabajo, que me digo, bueno, bingo, me certifiqué como asistente médico, consigo un buen trabajo. Mi primera decepción me la llevo por el sistema y segundo, me habían ofrecido en ese momento un sueldo que después, o sea, un trabajo por hora que después me lo bajaron. Y eso no me gustó. Yo lo vi como despido indirecto, me había decepcionado de algo y dije, ¿sabes qué? Me voy al Uber, que por lo menos ahí puedo manejar mi tiempo y puedo ser yo el que determine cuánto me voy a ganar. Y desde el 2016, para ser exacto, estoy felizmente desempleado, porque no le trabajo a nadie, siempre he trabajado para mí. Eres un emprendedor que evidentemente es notorio y visible para todos los que estamos en el mundo
nos conocemos prácticamente independientemente de la industria, sabemos que eres un hombre exitoso. Cuando estás haciendo Uber, pero ¿Qué me motivó a la parte? Correcto, no te respondí esa pregunta. Bueno, yo tengo estas fotos de mi camioneta, pero cuando yo hacía Uber, yo hice lo que llamaban las XLs y yo las tenía full de cosas, agua fría, caramelito, todo, y hasta la cajita de tips, porque yo me encargaba de que el paciente, ahora el cliente se sintiera lo más cómodo posible, porque eso me daba más trabajo y podía inclusive conseguir hasta trabajos por fuera de la aplicación y trabajos privados. En una oportunidad llevo a una señora, a una americana en ese momento. Me recuerdo que la estaba llevando de Lake Buenavista a un parque de Disney y ella era médico. Y ella fue la que me inspiró. De hecho, para mí fue un reto porque yo estudié inglés en Venezuela, pero solo sabía la parte gramatical. La parte de hablar inglés me tocó desenvolverme en el Uber porque necesitaba ganar tips. Y la mejor forma era tratar de hablar con los americanos, soltarme. Y ellos lo valoran. Lo bonito es que ellos, así tú no lo hicieras correctamente, ellos decían, no, yo te entiendo. Eso es bonito, que ellos lo valoraban. Totalmente. Y ella me dice, me inspiró a que lo hiciera, a que hiciera el esfuerzo, a que me pusiera a estudiar. Pues compré mis libros y empecé a hacerlo. Tú le dices a la señora, evidentemente, que eres médico. Correcto. Y ahí vuelves a comprar los libros. ¿Y qué pasa con esos libros? ¿Los engavetas completamente? Los engaveté porque en un momento, que es donde entro en el mundo de los seguros, en un día malo de Uber, llego a mi casa. Deprimido. Desesperado. Me acuesto en mi cama, literalmente como que a llorar. Y me pongo a buscar en Craigslist en ese momento. Y consigo una oportunidad de negocio o de trabajo para entrar en el mundo de los seguros. Y aún en ese momento recibí ataques también. Porque aún en ese momento me recuerdo que le comenté a un contador amigo mío o amigo de mi suegro, mira esta oportunidad de trabajo. Me dice, eso es mentira. Menos mal no le hice caso. Si yo le hubiese hecho caso, quizás no estuviera acá donde estoy. Qué interesante que estamos comentando todo esto. Y yo soy un poquito medio incisivo con este tipo de cosas porque me gusta conocer cuál es el laxo. Hay emprendedores que evidentemente nacen y hay otros emprendedores que se hacen. Pero además de esos emprendedores o empresarios, yo considero, y lo dicen las estadísticas, que nosotros estamos a 5 contactos, a 5 llamadas de alcanzar el éxito. Quizás no es el éxito que todo el mundo está buscando, pero te puede dar una tranquilidad económica o financiera lo suficientemente estable. Y además del círculo que nos estamos rodeando. Hay que tener mucho cuidado y que creo que tú también tuviste ese cuidado de las personas a quién recibimos información, quiénes son las personas con las que nos estamos llevando el día a día y a quién recibimos nosotros recomendaciones o asesoría, porque te puede llevar a la cima como también te puede llevar a la catástrofe. Totalmente. De esas personas que tú acabas de decir que dijeron, ¿cómo te vas a meter en los seguros? O sea, ¿cómo fue el desliz una vez que entras a la industria de seguro a través de un empleo, me dijiste, ¿no? Sí, yo en ese momento, cuando veo esa oferta de empleo, la oferta de empleo era soñada. Ingreso de más de 50,000 al año para ese momento. Okay. Viajes, W2, beneficios de ley. Era una ¿W2? Sí, era una tal cual, empleado. Era una oferta de empleo soñada. Cuando se lo muestro a esta persona que es contador, me dice, eso es mentira. Y es contador. Sí, él es contador y también trabaja en algo de seguros, pero ya hoy en día simplemente era un conocido, no era un amigo. ¿Es tu amigo en este momento? No, era un amigo de mi suegro. Okay. Simplemente para mí era un conocido y yo se lo mostré dando la confianza de que tiene más tiempo que yo en Estados Unidos y yo dije, voy a preguntarle a una persona que ya tiene más tiempo. Recibí esa palmadita para recibirla, pero recibí un desánimo. Cuéntanos qué. Bueno, nada, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que perder. Yo voy a ir a esa entrevista, no pierdo nada. Cuando le escribo a la persona y me llaman, me topo con que era un venezolano el que me estaba entrevistando por teléfono y me dice, acércate tal día, a tal hora, a este sitio, que va a haber una entrevista de trabajo. Yo haciendo Uber, otra cosa que no te había contado, mi papá se viene a Estados Unidos y estaba recién llegado y lo dejamos literalmente acá porque estaba en un periodo de depresión y una depresión ruda. Él duró casi 4 o 5 años en depresión hasta que gracias a Dios salió. Y en ese momento yo le dije, papá, necesito una entrevista de trabajo. No tengo con quién dejar a mi hija, a Camila en ese momento. Mi esposa estaba trabajando como asistente dental y él me dijo, vaya, yo se la cuido. Y así fue. Estábamos en tiempos de huracán Irma en ese momento, septiembre de 2017. Me llego a esa reunión y en ese momento la persona que me entrevistó vía telefónica no estaba porque vivía en Miami y estaba preparándose para el huracán. Pero resulta que, bueno, me llegó una oficina que honestamente cuando llegué en ese momento dije, no me gusta. 2017. 2017, la oficina que llegué, algo
visualmente no me gustó. Pero cuando escucho a un venezolano, que hoy en día es uno de los que yo considero mi padre en el mundo de los seguros, porque me dio ese espaldarazo, me dio confianza. Yo dije, vamos a escuchar. Y escucho, de hecho de ahí salimos de esa entrevista y nos fuimos hasta a comer perro calientes en un racetrack, a echar cuentos. Pero entraste. Sí, claro, yo entré en ese momento en el mundo de los seguros. Evidentemente, me acabas de decir que es parte de uno de tus mentores o lo que te inculcó pues, en la vida. ¿Quién es esa persona? Francisco Pancho Franco, es una de las personas. Pancho Franco. Sí, es yo diría que uno de los que me apadrinó para entrar, me dio ese espaldarazo. ¿Qué te dijo en ese momento? Hoy en día es gran amigo personal. ¿Qué me dijo? Mira, él venía de lo mismo porque él había pasado por una situación también haciendo Uber, inclusive había trabajado en una compañía como vendedor, en una compañía de comida acá en los Estados Unidos, hasta que en un momento él dice, me despiden de la compañía y quedé como que en el aire. ¿Y ahora qué hago? O sea, él había pasado por una situación similar, quizás no la misma mía, porque yo tenía un ingreso. Como quiera, yo tenía mi sueldo con el Uber que yo me hacía toda la semana. Y él me dijo, hijo, ¿qué pierdes? No pierdes nada, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te vaya bien, te devuelves al Uber. Pero ¿y si te va bien? Toma decisión. O sea, eso fue lo que me dio ese espaldarazo y yo dije, es verdad, no pierdo nada. Vamos a hacerlo. Tanto así que yo mi licencia me la saqué en semana y media. O sea, yo me propuse y dije, vámonos. Y cuando... Mientras trabajaba para la empresa de seguros. No, trabajando en Uber. Haciendo Uber. Es más, yo tenía un reto para mí mismo y eso era un reto que me retaba literalmente. Yo estudiaba en la mañana con mi licencia y presentaba exámenes tipo en la tarde para practicar, pero si yo no pasaba el examen de la plataforma, yo no salía a hacer Uber. Entonces yo mismo me retaba. Yo tenía que salir a hacer Uber, tenía que producir, pero tenía que hacer el examen. Entonces era una forma de que yo mismo me tenía que comprometer a... Y gracias a Dios siempre pasaba mis exámenes y salía a hacer Uber y hacía mi dinero. Me hice de un buen colchón, me contratan en la compañía en cuestión y yo una vez le digo a mi esposa, mira mi amor, me voy para Chicago. ¿Qué? ¿Y para qué vas a hacer tú para allá? No sé, voy a un entrenamiento. Me están pagando todo y hasta me van a dar $500 por ir para allá. Ah, bueno, está bien. Y yo me fui para Chicago. Me acuerdo que yo no tenía ni traje. Tuve que ir literalmente para un Rojo a comprarme algo porque tenía que ir de traje. Una chaquetica y 2 camisas. Y te la vas combinando. La chaqueta con el pantalón. A la larga compras 2 trajes, pero se puede multiplicar por 6. Así, porque eran 5 días de traje. 5 días de traje. Sí, Qué interesante. Y yo me fui para allá y de ahí desde entonces, mira, bendito Dios, nunca más volví a hacer Uber. Entraste a la empresa. Entré a la empresa y más nunca hice ¿Podemos Uber. saber el nombre de la empresa? Combine Insurance. Combine Insurance. En algún momento fue reconocido, no sé si está actual. Todavía lo es una muy buena empresa. De hecho, fue mi escuela. Para mí ha sido mi universidad en el mundo de los seguros. Ahí aprendí mucho. Me fue bastante bien. Eso estamos ya en 2017, 2018. 2017. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esa empresa? Yo entré hasta julio, o trabajé hasta julio de 2020. Pero en plena pandemia yo renuncio a Combine. Yo duré casi 3 años. Me fue muy bien. Yo creé un nombre allí, gracias a Dios. Modestia aparte, no me gustaba vanagloriarme, pero tuve buenos resultados. Yo digo que es porque me atreví. Y me atreví sin esperar nada a cambio. Y las cosas se fueron dando. A nosotros nos presentaron en algún momento, creo que era 2019, 2018, 2019. Me presentaron evidentemente también a esa empresa. Te conocí en varias oportunidades. Recuerdo así vanamente. Y eras una de las personas que obviamente eras uno de los pioneros no solamente en la compañía, sino en el mercado hispano, en el mercado latino. Y que era un nombre. ¿Tú te acuerdas más o menos de esos números? Sí. ¿Cuántos agentes llegaste a tener? ¿Cómo? Sí lo recuerdo. De hecho, yo como agente, lo que me marcó, mira, fue algo tan impresionante para mí, porque me sorprendió. Yo me fui, y la primera semana que yo regreso, yo me fui un 26 de octubre, y cuando regreso hasta acá nuevamente a Orlando, la primera semana yo me recuerdo que yo tenía que vender $5,000 en venta, en seguro. Hablamos de una prima anualizada. Y en ese momento yo sobrepasé la meta sin darme cuenta. Hice 12,000 y pico. Y me acuerdo que mi jefe en aquel momento, en el tercer día, el miércoles, hasta me frenó. Me dijo, te tengo que felicitar y te tengo que regañar. Y yo, ajá, ¿por qué me vas a felicitar? Bueno, por lo que lograste. ¿Y por qué me vas a regañar? Administrate, tienes que lograr 5,000 la semana que viene. Y le volé a 12,000 la segunda. Y la tercera, 12,000 más. Hay una categoría que se llama Spotlight en la compañía, que es cuando hace $50,000 en producción en 3 meses. Yo lo hice en 6 semanas.
O sea, fue una cosa de loco. Explícanos un poquito, $12,000 en venta, ¿a cuánto equivale eso en comisión a lo que nos estás escuchando? Más No o sabemos. menos en ese momento eran unos 4.500, $5.000. Y tú Un 45, 50%. Claro, vienes de ACV y estás haciendo eso, ya No, eras viejo, millonario. Cuando yo vi esa cantidad de dinero en mi cuenta, yo dije, cuando vi los primeros 5.000, yo dije, cubrí mis gastos del mes, ahora trabajo relajado. Y seguí dándole, y seguí dándole. Seguí dándole. No, yo estaba como un caballo sin paso, dándole duro. Es más, en diciembre de ese año, mira, sí, algo tan interesante que en 2 meses yo gané $35.000. En 2 meses. Desde 26 de octubre. Ganancia neta, comisión. En mi bolsillo. Okay. Tanto así que yo ese diciembre dije, ¿sabes qué? Me voy a cambiar mis 2 carros. Me fui a cambiar el mío y el de mi esposa. Yo le tenía prometido a mi esposa su carro. Vámonos. Y me acuerdo que me metí en un dealer a cambiar los 2 carros por 2 carros nuevos y enseguida empezaron los críticos. ¿Estás seguro? ¿Te vas a meter ahí? Y yo dije, ¿sabes qué? Si no me arriesgo, no gano ni pierdo. Dale. Yo siempre he dicho que a veces la recompensa, y dice, es lo que dice en los libros, pagarse a ti mismo primero. Tú tienes que pagarte primero una vez que logras ciertos objetivos, ciertas hazañas, y tienes que tener una recompensa para que el mismo cuerpo humano y el cerebro entienda. Es como un perrito. Un perrito cada vez que hace algo bueno, tú le das un premio. Igualito pasa con los emprendedores, pero hay veces emprendedores, economistas o lo que sea, o comerciantes, que no se pagan, que están haciendo grandes cantidades de dinero y tú lo ves mire, pero ¿por qué no te das un viaje? Y eso yo no lo critico, más bien lo aplaudo cada vez que algún tipo de persona se paga a sí mismo y se recompensa. Para tú lograr nosotros estamos en un mundo competitivo, José, evidentemente, y yo conocí muchas personas en ese mundo, 2019, 2020, y ese negocio o esa empresa, había muchas personas exitosas. ¿En qué momento la competencia o tú sentiste algún tipo de competencia que no te obligó, te impulsó a subir de nivel? Sí, yo me veía, de hecho, el hecho de haber comprado los carros para mí era una especie de comprometerme más. Yo tenía un porqué. Yo tenía algo que pagar mensual. Y eso me subía a la barra me encanta. A trabajar más. Claro. Eso por un lado. Segundo, siempre he sido una persona competitiva. Me encanta competir y hasta conmigo mismo. Cuando me hablas de los números, yo llegué a ser en la empresa como agente el vendedor número 4 a nivel nacional y número 1 en toda la Florida por 4 meses seguidos. Hice buen nombre, humildemente. Luego me promueven a coordinador de ventas y ahí estuve como el coordinador de ventas número 1 por 6 meses en el mercado de toda la compañía y mercado hispano. Y luego me retiro como manager de la compañía en julio 2020 en el puesto 7 a nivel nacional. O sea que tuve buenos resultados. Pero yo parto siempre de la humildad. Tú puedes tener buenos resultados, pero tú no puedes olvidar de dónde vienes. Totalmente. Porque pues obviamente la humildad te hace grande. Y la humildad te mantiene a que tu equipo crezca más. De hecho, yo venía increciendo, venía creciendo mucho en pandemia. Y viene el 2020, el 19 de marzo, que tiran el lockdown. Yo digo, ajá, ¿y ahora? Yo me asusté, yo no te lo voy a negar. Yo me asusté, yo decía, ¿y ahora? La empresa, gracias a Dios, nos mantuvo un sueldo por un tiempo, nos compensó, nos promedió los sueldos, hasta que llegó julio, que no aguanté más, y dije, ¿sabes qué? Necesito hacer algo, porque empezamos a ver entonces que otras compañías estaban con la venta por teléfono, con la venta en Zoom, y con Vine, como es una empresa americana, éramos W2, no nos podían sacar a la calle, porque sacarnos a la calle ponían en riesgo como empleados. Si nosotros nos enfermábamos, ¿a quién íbamos a demandar? Totalmente. Entonces, delicado. Estábamos en un 3 y 2 y no podíamos vender por teléfono, no podíamos vender por Zoom. Y yo dije, veo que los demás están creciendo. Ahí fue donde tomó la decisión de renunciar. Yo renuncié con lágrimas en los ojos. Yo me quería retirar en esa empresa. Yo estaba cómodo en esa empresa. Pero literalmente Dios nos movió en ese momento y me tocó renunciar y arriesgarme a abrir ya mi empresa constituida. Ya yo mi agencia la había constituido en el 2019, pero la tenía dormida. Ahí la tuve que despertar y ¿sabes qué? Vámonos. Hay muchas personas, inversionistas, emprendedores, que le cuesta mucho como hacer ese lapso o esa etapa o dividir. O sea, estaba escuchando a un gran amigo el día de ayer, estábamos en una conversación, y me dice que en la vida, yo también estoy completamente seguro de eso, que en la vida de los proyectos, yo me imagino que tú también tienes tu proyecto, todos tenemos proyectos, hay momentos, es unos deadlines que llaman, o sea, 1 año, 2 años, 3 años. ¿En qué momento? Porque lo que me estás diciendo es que te agarró sorpresa, ¿verdad? En el 2020. Tú tenías una planificación ya, me imagino, preestablecida.
Pero ante esa planificación preestablecida, ¿qué te hace hacer ese switch? Mira, yo creo que más allá de que no podías salir por la pandemia, ¿qué te hace pensar reactivar nuevamente tu propia agencia? Porque si bien es cierto, tenías una W2, eras empleado pero emprendedor, porque ganabas por comisión, entonces tenías una mezcla de los dos mundos. ¿Qué te hace pensar, bueno, ya voy a soltar esta W2? A los que no saben, W2 es un sueldo fijo, un trabajo. ¿Qué te hace dejar eso y arriesgarte con tu propia empresa? La parte económica, porque se me había mermado mucho el sueldo. Ya la compañía no nos podía seguir dando más dinero en promedio que nos había dado. Ya tocaba vender solamente por la venta telefónica, que ellos habían implementado muy incómoda. Nos habían disminuido muchos productos por efecto pandemia y fue la parte económica. Tengo mucho que agradecerle a la compañía, totalmente. Tengo mucho que agradecerle al haber sido W2, sí. Hoy en día, gracias a esa W2, pude comprar las 2 casas cuales poseo hoy, una donde vivo y otra que está de inversión. Vamos a hablar de las inversiones. Gracias a Dios, porque obviamente ya como 1099, tú como realtor sabes que quizás es un poco más complejo, ¿no? Poder adquirir una propiedad. Pero bueno, mira, me tocó hacerlo. Yo digo que el tiempo de Dios es perfecto y eso pasó porque tenía que pasar. Había que cerrar un ciclo y abrir otro que, pues, bendito Dios, me abrió las puertas de algo mejor. Buenísimo. Y te agradezco que hayas contado ese enlace porque ya estamos entrando un poquito de algunas preguntas incómodas, pero necesarias para poder entender el funcionamiento de José Matute, porque más allá de que, bueno, un emprendedor, empresario exitoso, evidentemente esto es para ver qué está cableado, cómo es la manera de pensar, cómo son las tomas de decisiones. Si yo te preguntaría hoy en día a qué te dedicas, quién eres tú, obviamente ya yo sé que estás en el mundo de seguro, ¿cómo tú te defines? ¿Quién es José Matute y a qué se dedica? Honestamente, yo me considero hoy en día un agente de cambio. Me han denominado, todavía no me quiero meter en ese, no me quiero denominar cómo, pero me han dicho que también a veces hago funciones como evangelista, porque me gusta mucho, ya me preguntarás ahorita un poquito acerca de eso, pero cuando entro y conozco el caminar con Dios, eso me ha cambiado la vida y honestamente hoy en día me considero más un agente de cambio, una persona que busca ayudar a las personas, más allá del negocio, a nivel personal. El negocio es añadidura. Hoy en día soy de los que piensa, como dice la palabra, que si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y así lo he hecho. Realmente eso es lo que estamos realmente enfocados hoy en día. De hecho, lo ves en mis redes sociales. Me inclino más por la parte del crecimiento personal y tratar de ayudar a las personas en lo que ha sido mi experiencia en estos 7, 8 años acá en Estados Unidos. Si eso de una u otra forma los bendice y los lleva a trabajar conmigo, bendito Dios. Si no, no hay problema. Pienso que Dios es el que nos provee. La fórmula necesaria. Ahora, ¿qué te hace, a los que te conocemos, evidentemente es muy notorio, es visible que has cambiado, que has transformado, no solamente tu apariencia, sino tienes un modo de vida un poquito o diferente a lo que era antes? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Vi que tuviste una operación. ¿Cómo fue ese cambio y por qué fue ese cambio desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista espiritual? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Mira, la cirugía fue en enero 2022. Para ver, sí, enero 2022 fue la cirugía, correcto. 26 de enero. Yo en ese momento, ¿por qué me opero? Yo tenía desde el mediados del 2021, mi esposa, yo estaba muy gordo, yo llegué a pesar 260 libras. 5'5" de estatura. ¿Cuánto? 5'5" de estatura, 260 libras. No puede ser. Era demasiado gordo. Y yo no me lo creía. Honestamente, yo nunca me acomplejé, te voy a ser honesto. Yo siempre decía, no, yo no estoy gordo, esto es exceso de belleza. Y así lo decía, pero nunca me acomplejaba. Pero cada vez que iba a comprar ropa, literalmente era una frustración, porque lo que me quería poner no había forma. Me tenía que vestir, lamentablemente, como lo encontrara. Pero ¿por qué decidí operarme? Tenía mucho rato tratando de hacerlo, pero no tomaba la decisión porque tenía temor de hacerlo, tenía miedo. Y en ese caso, como médico, todo buen médico es miedoso de la parte quirúrgica. Pero un momento, mira, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Si a ti te pasa algo, yo lo siento, te vas a quedar ahí, ni al 911 te voy a llamar. Porque tú tienes que operar por salud, no te quieres ni operar. Y resulta y acontece que una mañana, un sábado, me levanto literalmente ahogado, Alejandro, me faltaba el aire. Asfixiado. Y vi en la cama a mi esposa y a mi hija pequeña de 4 añitos. Y yo dije, ya va.
estoy trabajando todo, ganando dinero, pero me voy a morir como un pendejo. No, yo dije, ¿sabes qué? Le tenía más miedo a morirme que a operarme. Por eso decidí operarme. Un amigo en ese momento fue 2021 tomó la decisión, pero me operé en el 22. Un amigo en ese momento y soy de los que piensa que, mira, hay personas que van a ser parte de tu vida, parte de tu proceso, pero no siguen contigo hacia adelante. Somos amigos, pero ya cada quien trabaja en otra cosa. Y en ese momento él fue el que me inspira y me dice, ¿sabes qué? Vamos, yo te saco la cita. Yo ya le era bariátrico, él se había operado. Él me sacó la cita, me ayudó, conseguimos, me moví y me terminó operando. ¿Un amigo tuyo? Sí, me terminó. ¿Quién fue ese amigo? Joan Cabrera. Él está hoy en día trabajando en un dealer de vehículos. Y en ese momento trabajaba conmigo en seguros. Okay. Y él es el que me impulsa, me lleva y me decido operar en enero del 20, o me operé el 26 de enero del 2022. Te cuento que ya en ese momento yo había conocido al Señor, había entrado en este caso en los caminos de Dios por una invitación de otra persona en octubre del 2021. Y yo digo que todo... ¿Pero tuviste algún desenlace todo aparte? Bueno, obviamente la parte de tu cuerpo, de la salud, obviamente te llevó a hacer la operación, pero ¿pasó algo? ¿Cómo entra? No, fue una alerta. Realmente, ¿tú dices que en la iglesia o en la cirugía? No, en la cirugía. Fue una alerta. Simplemente esa asfixia me hizo poner pies en la tierra. Okay. Y decidir una cirugía. De hecho, yo fui a una cirugía con mi madre. Mi mamá también hizo lo mismo. Mi mamá se operó igual. Ella no tenía tanto exceso de peso. Okay. Tenía como 30 libras de más. Pero ella después me dice, yo también lo hice por mí, pero lo hice por acompañarte. Ella se operó el mismo día que yo, media hora después. Okay. Como una forma de animarme. Mi mamá me dijo, yo lo hice también por animarte a ti. Oh my God. Y ella también se hizo la misma cirugía que yo. Okay. Pero en ese momento, como te digo, ya había entrado en la iglesia, que había entrado reacio. Yo tenía muchas... El haber llegado a la iglesia para mí fue algo que iba en contra de mi voluntad. Pero ¿por qué iba en contra de tu voluntad? Porque teníamos la cultura de que, a ver, en Venezuela yo crecí en un colegio católico toda mi vida. Pero yo iba a la iglesia en Venezuela por obligación, más no por convicción. Entonces yo iba por cultura. Yo tenía en este país 6 años que no iba a una iglesia. Llevamos a mi hija que hiciera la primera comunión y hasta ahí. Cuando entro a la iglesia, en este caso, me invita un amigo de mi padre, empiezo a ver cosas que me llamaron la atención, pero yo estaba todavía reacio por el concepto o la idiosincrasia del venezolano de que en la iglesia, por ejemplo, la iglesia cristiana, que es a la que asisto, los pastores se roban el dinero, que si te van a hacer ese tipo de cosas que no es cierto. Y yo tenía esa idiosincrasia mal configurada, claro, hasta que lo veo mal programada, hasta que lo veo por mis propios medios. Primero mi esposa, cuando llegamos, ella fue la primera que conectó. ¡Pum! Ella sí le encantó. Chévere. Pero a mí me tomó casi 3-4 meses en conectar. Pero cuando conecto, también yo traía a mi hija de 4 añitos que me rechazaba por el peso. Entonces todo se dio tan engranado, perfecto, porque me operé, mi hija entró en la iglesia en la parte de niños y en un momento ella fue como que le hicieron un switch, le hicieron así y se me acercó y me dijo, papá, te amo. Ese día yo me puse a llorar y yo dije, ok. Ahí dije, Dios existe. Honestamente, porque eso no era de otra. Tú me has dicho en varias oportunidades que más allá de las apariencias, que tienes una apariencia física que te felicito porque te ves mucho mejor, más joven. Pensé que era en ese momento, no. 80 libras menos. Este señor debe tener unos 50 años, 45 años, 48 años. Ahorita me dijiste que tienes 37 y dices, aparentas tus 37. ¿Verdad? Porque es muy difícil y es muy complicado a veces tomar esas decisiones, sobre todo de operación, porque eso hace un cambio muy grande. Pero si te digo algo, ¿qué? ¿Cómo no me operé anteriormente? Eso. El bariátrico te dice eso. ¿Por qué no me operé antes? Imagínate tú. Entonces, obviamente es visible y notorio, pero tú me has dicho en varias oportunidades, cónchale, Alejandro, soy otra persona, he cambiado. ¿Pero qué has cambiado? Porque si sigues siendo el hombre exitoso, ¿ok? Obviamente tu apariencia ha cambiado, pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué estás haciendo hoy en día que no hacías hace un año o hace 2 años? En tu forma de pensar, ¿qué es diferente? Eso es lo que quisiera que me explicara. Es diferente haber hecho a Jesús el centro de mi vida. Haber hecho a Jesús el centro de mi familia. Literalmente haberlo incluido como prioridad en mi vida. Yo anteriormente era una persona que era un workaholic. Yo no salía de mi oficina a las 10 de la noche. También eso me estaba costando mi matrimonio. Y mi familia, porque mi esposa me dijo, yo prefiero que tú tengas menos dinero, pero que estés más con nosotros. Pero yo estaba literalmente adicto al trabajo. Hoy en día, honestamente, estoy adicto a Dios. Trabajo más para la iglesia, para Él, para el reino, que para mi propio trabajo. Pero la bonanza de esto es que nunca me falta, gracias a Dios, ingresos, nunca me falta trabajo.
Porque, como te lo digo, mientras estoy haciéndolo acá, por acá me están bendiciendo. Entonces, ¿qué ha cambiado en mí? Yo digo que mi forma de ser, mi carácter. Yo era una persona muy emocional. En el 2021, hacia atrás, todo me afectaba. Yo era de los que esperaba, cuando hacía, esperaba. Y si no me daban lo que quería, me sentía mal. Si no me daban lo que, o si alguien me traicionaba de alguna manera, literalmente me hacía sentir mal. Hoy en día soy una persona que no te lo voy a negar, todavía estoy en un proceso, todavía hay muchas cosas que debo seguir cambiando y mejorando. Pero hoy en día puedo decirte que el viejo Matute, el viejo José en ese momento emocional, hoy en día ha mejorado muchísimo. Claro. Hoy en día he desarrollado un poco más la sabiduría de saber escuchar y saber pensar, ya va, esto está pasando por esto, busca el por qué están pasando las cosas. Yo tuve un 2022 que a pesar de todo, no todo el mundo lo sabe, a mí un 2022 fue un año de muchas enseñanzas y mucho aprendizaje. Yo literalmente en el 2022 mi negocio se estancó bastante al punto de que se me comprometió la parte económica. Gracias a Dios nunca faltó nada. ¿Por qué se estancó? ¿Dejaste de trabajar menos? No, te digo algo. ¿Estabas enfocado? No, para nada, para nada. Yo he pasado... ¿Distraído? No, para nada. He pasado, en el mundo de los seguros, yo he pasado diversas etapas. Como te dije, entré en la parte de las ventas en su momento, me fue muy bien. Luego entro en otro modelo de negocio que no me fue mal, no me puedo quejar, gané mucho dinero, pero era un modelo de negocio más enfocado en un reclutamiento que en una venta. Está bien, lo probé, tenía que probarlo, tenía que aprenderlo, tenía que aprender algo de ahí. Me fue bastante bien, pero en el 2022, como es un negocio enfocado en reclutamiento, no todo el mundo le gusta y literalmente empecé a perder parte de mi equipo. El equipo se me vino abajo, eso me afectó mi bolsillo. Literalmente sabemos que en el mundo de los seguros existe algo que se conocen los chargebacks. Eso me afectó el bolsillo y económicamente se me tambaleó el negocio. ¿Sentiste No te lo voy a negar, literalmente, pero yo aprendo de que era una prueba que yo tenía que pasar. Dios nos pone prueba, pero que podamos superar. Y yo tenía que aprender algo de eso. Por eso te digo, el 2022 para mí fue un poco crítico en ese sentido, pero nunca faltó dinero. Entonces eso me hizo aprender. ¿Qué me hizo aprender? A dejar la emocionalidad a un lado. Me hizo aprender que no debemos esperar todo el tiempo cosas de las personas, simplemente debemos dar sin esperar nada a cambio, a quizás a moldear un poco más mi carácter, que con la iglesia lo he venido haciendo, a darle más atención a mi familia, menos al trabajo. El trabajo solito va a ir fluyendo por sí solo cuando lo haces inteligentemente. Y ya en el 2023, metido literalmente, porque soy de los que leo la Biblia frecuentemente, metido en la Biblia una noche, Dios me llevó nuevamente al Génesis, a mi Génesis. Claro. Mi Génesis es la venta. Claro. Hoy en día estoy nuevamente enfocado más en mi agencia y enfocado con mis agentes. Y hoy en día lo que yo he hecho, los cambios que quizás se reflejan en mí, me están permitiendo darle valor a los agentes. Y hoy en día mi equipo está creciendo nuevamente. Entonces, lo está recuperando. Totalmente, ¿no? Y gracias a Dios ya la prueba, digamos que estamos saliendo de ella, pero Dios te poda, pero te poda porque te va a bendecir con algo mejor y te hacen aprender. Totalmente. Yo no sé si te lo había comentado, yo también me formé en un colegio católico. Mis hijos están en un colegio católico. ¿Tú eres de Valencia también, no? No, yo de Caracas. Okay. No, yo estudié en Puerto Ordaz. Toda mi primaria, mi secundaria, bachillerato fue en Puerto Ordaz, en el colegio Fátima, Nuestra Señora del Fátima, un colegio católico. Pero hace 2 semanas, más allá de los valores, las buenas costumbres, que evidentemente ese toque espiritual es muy importante, sobre todo mis hijos tienen un toque espiritual bien, bien marcado, ¿no? Pero hace 2 semanas, te cuento esto muy rápido, esta anécdota, nosotros somos no fanáticos, esa es una palabra que quiero disminuir, pero nos gusta mucho el Real Madrid, a toda la familia, a mis hijos, a mi esposa. Entonces está jugando el Real Madrid y el Barcelona y el Real Madrid pierde. Y cuando pierden, yo veo a mi hijo que está llorando, ¿no? Entonces, cuando está llorando, estábamos en una reunión y una de las personas, cónchale, sí, bueno, es un buen fanático del Real Madrid. Y yo le estoy hablando a mi hijo, no, es un juego cualquiera, el equipo perdió, o sea, no hay manera, porque tienes que llorar, o sea, no hay manera. Y le explico a la persona que más allá del fanático, no es que es fanático, simplemente que le gusta el equipo, pero quiero abolir el fanatismo. Y yo siempre, desde que tengo uso de razón, mis padres, sobre todo mi papá, trata de que el fanatismo no es bueno. ¿En qué momento tú pudieses diferenciar y tú puedes decir, Alejandro, yo soy devoto a Dios, pero no soy un fanático? Porque el fanatismo es lo que ha causado por una razón religiosa o una razón política. Entonces, ¿cómo tú pudieses decir, Alejandro, yo no soy un fanático, simplemente
me gusta esta forma de vida, ¿tú pudieses tener alguna diferencia bien marcada entre uno con el otro? Sí, muy buena pregunta y gracias por esa pregunta, porque hay una línea delgada. Hay una línea muy delgada entre ser fanático y realmente caminar a la manera de Dios. Mira, pasa de la siguiente forma. Primero que todo, dice la palabra que toda persona llega a los pies de Dios, a la buena o a la mala, por amor o por dolor. Yo siempre le digo a las personas con las que hablo, no lo hagas por dolor, hazlo por amor porque puedes llegar. Sin embargo, ¿cómo lo diferencio? Honestamente, yo no es que te ando hablando de Dios todo el día, no. Pero me ha pasado mucho últimamente cuando hago entrevistas de trabajo que terminamos al final del camino hablando de Dios. Ay, pues muy bonito. Pero ¿verdad? y sale definitivamente porque a Dios así lo quiere, porque estamos hablando de trabajo y de repente sale algún comentario y hablamos, pero ¿por qué te puedo decir que no es fanatismo? Por lo menos mi caso. Yo no ando diciéndole a la gente, ve. No, yo no tengo que convencer a nadie. Yo soy partidario de que, y lo que he aprendido, mi testimonio habla por sí solo. Y el que realmente se ve identificado y quiere recibir lo que yo he recibido, las puertas están abiertas, están invitados. Muchos de los que trabajan conmigo se los digo. ¿Tú quieres recibir lo que a mí me ha cambiado y me ha transformado? Vamos. Si quieres ir, fabuloso. Si no quieres ir, no pasa nada. Porque al final del camino, por lo menos a la iglesia a la que yo asisto. ¿Te ha tocado en alguna manera, disculpa que te interrumpe, alguna persona que te pudiese decir, no, yo estoy en este tipo de religión? O sea, o soy religioso, o soy conectado, pero no comparto, pero quiero trabajar contigo. Sí, claro. ¿Te ha pasado? Claro, totalmente. Yo tengo personas que no van a la iglesia. Y te lo dicen. Sí, yo no tengo problema. Negocios son negocios. Sin embargo, me he dado cuenta, sí, que cuando tú trabajas con personas que están en la misma sintonía que tú, a nivel espiritual, las cosas fluyen mucho mejor. Las cosas fluyen de una manera impresionante. Y Dios es grande y te pone a las personas. Porque impresionantemente, luego de que yo me conecto con esto, de hecho, ahí es donde desarrollo el hobby de la creación de videos. Yo no sabía que yo tenía ese hobby y lo desarrollé en la iglesia. Hoy en día yo ayudo con las cuentas de mi pastor, por ejemplo, a lo que es la creación de los reels y todo esto. Y hey, Dios me ha mostrado que mi cuenta se disparó, la cantidad de seguidores, la de él también. O sea, han sido cosas que han ido saliendo solitas de la nada. Orgánica, de manera orgánica. Orgánico. Y Dios me ha puesto personas hoy en día en mi trabajo y en mi círculo que están igual que yo, en el mismo nivel espiritual. Entonces ahí tú te das cuenta, número uno, que Dios existe porque yo no los estoy buscando. Literalmente llegan a ti de diversas razones. Y número dos, de que tú eres el reflejo de las 5 personas con las que estás. Claro. O sea, eso es importante. Tu círculo tiene que ser similar al que quieres ser o hasta mejor. Y tienes que protegerlo. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque yo soy de los que parto, yo no soy tan flexible como tú, ¿no? Yo veo que tú tienes una flexibilidad entre los negocios y una flexibilidad entre lo espiritual, entre los valores, los principios y valores. En mi caso no, en mi caso yo soy bien cerrado porque lo hago como mi familia. O sea, las personas que están al lado conmigo trabajando tienen que tener ciertos valores y principios que yo reconozco. No, eso estamos claros. Que yo acepto desde el punto de vista hasta espiritual. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si no, hay muchas otras personas allá afuera, hasta los clientes. Llega un momento donde tú mismo tienes la posibilidad de escoger a tus clientes. Mira, yo creo que te puedo recomendar a esta persona porque yo de verdad no voy con ese tipo de principios y valores. Tienes razón y es válido lo que tú dices. Sin embargo, yo parto de la idea de que vinimos a este mundo a cambiar personas. Y hay muchas personas que probablemente van a llegar a ti y quizás no tengan los mismos principios, por ejemplo, religiosos, pero ¿quién te dice que tú no lo puedes evangelizar y que a través de ti no puede llegar a los caminos de Dios? Entonces somos agentes de cambio. Mira, yo he entrevistado personas en mi oficina. Claro, te lo pregunto desde el punto de vista económico. No, es válido. Más allá del es válido, espiritual, ojo, claro. Tampoco te voy a contratar a un vándalo. Claro. No, o sea, hay cosas que no son negociables. Hay cosas que... Totalmente. Pero yo he tenido personas, Alejandro, que yo he entrevistado en mi oficina para que trabajen conmigo. Una persona, una señora, una oportunidad llegó literalmente con tantos problemas personales. Mi esposo y yo nos tocó conversar con ella. La llevamos a la iglesia. Hoy en día no trabaja conmigo. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que hoy en día es otra persona. Claro. Hoy en día le cambió su vida. Y ella me lo agradece enormemente. Aún no trabajando conmigo. Entonces, yo siento que quizás Dios me envió a este mundo. Pienso yo que mi propósito es, ¿por qué no? Llevar personas a los pies de Dios. Por eso te hablé del evangelismo temprano. No me puedo definir como tal porque
Pues obviamente eso será agente en de su cambio. momento. Lo estoy anotando ahí, agente de cambio. Exactamente, pero yo parto de la idea de que, mira, a mí me llegan, o me ha pasado últimamente, me han llegado matrimonios rotos a ser entrevistados para trabajar. Llegan a la iglesia y se restauran. Y tú dices, ok, no soy yo, es Dios. No soy yo, es Dios. Entonces, es un vehículo. Si Dios me está usando en eso, yo no soy quien para rechazar a alguien. Yo no soy quien para decirle no, porque no vas a la iglesia, no trabajas conmigo. No. Yo quizás, pues obviamente, de una u otra manera, inteligentemente, lo iré transformando, lo iré llevando, buscaré la forma. Lo bonito que he aprendido en la iglesia es que Dios ha desarrollado un poco más la sabiduría de saber discernir y de ver cómo inteligentemente cambiarle la vida a una persona. Eso es lo que yo quizás me puedo definir hoy en día. Una persona que te puede cambiar a esa persona que entrevisto la vida de manera espiritual, profesional y personal. Así me definiría yo. Qué bonito. Y tú acabas de decir algo tan primordial que la mayoría de las personas buscan a Dios o por amor o por dolor. O por amor o por dolor, pero generalmente en el 90% es por dolor. Total. Entonces, yo soy de los que parto siempre, mientras mayor sea la vara o mientras mayor sea la visión, en mayor profundidad es cuando más necesitas esa conexión con Dios, por lo menos lo personal, espiritual. Totalmente. Entonces, mientras más alto, mientras más largo sea el viaje, porque este es un proceso, yo siempre digo que la sabiduría, ¿verdad? Perdón, la paciencia es la sabiduría de los dioses. La paciencia, y esa paciencia es la única que te la puede dar una conexión con Dios. Tú me dijiste algo ahí ahorita al comienzo, que querías crear contenido, lo estás creando contenido. ¿Cómo es? Finanzas con principios bíblicos. Explícame un poquito qué es eso, que me encantó la frase. Finanzas a la manera de Dios. Principios bíblicos. Puedes, dos, tres cositas que pudiésemos saber. Y después te voy con una estadística que te quiero compartir. Mira, a la manera... La gente desconoce que la Biblia es nuestro principal manual de instrucciones, nuestro manual de vida. La Biblia es rica en mucho conocimiento. Y ahí, aunque no lo creas, bueno, yo creo que sí tú lo crees porque tú estás en la misma línea que yo, pero los que nos están viendo, aunque no lo crean, en la Biblia se habla mucho de dinero, se habla mucho de finanzas. Yo te pregunto, lo hice en uno de mis reels, ¿Dios era capitalista o socialista? En uno de mis reels está y lo pueden buscar. Y ahí yo explico el por qué. Entonces... Explícalo rapidito, ¿capitalista o socialista? O socialista. Está en Estados Unidos. Dios era una persona capitalista, Dios no era socialista. Vete a la parábola de los talentos. ¿Qué hizo Dios con la parábola de los talentos? ¿Te recuerdas? Le dio, en este caso, a 5 personas, a cada uno le dio sus respectivos talentos, y el que lo multiplicó realmente, el que lo hizo, se lo duplicó o le dijo, ¿sabes qué? Te premio. Pero el que agarró ese talento y lo escondió por temor a Dios, pues lamentablemente no fue la persona que lo llevó a ser productivo de forma correcta. En esa parábola se ve, y entre otras cosas, por ahí me inclino y manejamos de que Dios no era una persona socialista, una persona capitalista, porque él buscaba realmente favorecer al que realmente fuera productivo. No va a favorecer Ojo, que la palabra pobre no significa que no tiene dinero. La palabra pobre es no ser productivo. Entonces, por eso dice que los pobres siempre estarán entre vosotros. Los no productivos van a estar entre nosotros como tal. Dale $1 millón a un pobre. ¿Qué crees tú que va a pasar? Totalmente. En algún momento lo va a malgastar porque no es productivo. Quizás no está diseñado o lamentablemente no creció personalmente. Pero tomando en cuenta lo que me estabas diciendo, que era la parte de los principios bíblicos, de la parte del podcast, lo quiero hacer porque quiero de una u otra manera mostrarle a las personas que con ese manual de instrucciones tan rico y el libro más vendido a nivel mundial como es la Biblia, tú puedes literalmente crecer tu negocio, crecer tu vida profesional y espiritual a la manera de Dios. Es interesante. Es mucho más bonito hacerlo a la manera de Dios que a la manera del mundo. Tú hoy en día, ¿tú puedes hacerte millonario a la manera del mundo? Sí, te vas a desgastar. Ahora, Discúlpame, lo haces a la manera de Dios, lo vas a hacer más relajado. ¿Tú crees que las personas que están en este momento, que tienen una vocación desde el punto de vista religioso, indiferentemente cualquier tipo de religión, vamos a hablar del tema espiritual con Dios, ¿tú crees que eso sea necesario o lo único necesario más allá de otras habilidades o otras disciplinas que aprender? Por ejemplo, una persona que asista eventualmente a una iglesia o que tenga una conexión con Dios, que yo la respeto, más bien la aplaudo, lo hacemos, yo lo hago también, pero que abandone otro tipo de habilidades, ¿tú crees que hay un mix de los dos? Tiene que haber un balance. Un balance completamente los dos. Sí, tiene que haber un balance, pero yo parto de lo siguiente. ¿Quién nos creó?
Dios es nuestro creador. Y si, como lo dice la palabra, nosotros buscamos de Él, Él nos va a bendecir a nosotros y nos va a poner las cosas necesarias enfrente de nosotros para que todo fluya. Pero debe haber un balance. No puedes descuidar tu trabajo tampoco, porque de qué vives. Pero si tú logras ese balance, hoy día yo te voy a la iglesia por convicción, voy porque lo necesito, no voy porque realmente por obligación, como lo hacía quizás culturalmente. Y te iba a compartir una estadística que eso va a complementar la respuesta. Hoy en día, lo estaba leyendo hace poco, cuando las personas llegan a la iglesia de la mano de un niño, las personas permanecen en un 3%, esa familia. Vamos a suponer que tu hijo te lleva a la iglesia porque le contó un amigo del colegio. Esa familia permanece en la iglesia en un 3%. Cuando llegan de la mano de la mujer o de la esposa, permanecen en un 13%. Pero tú sabes lo más bonito, que cuando las familias llegan a la iglesia porque llegó el hombre, que es la cabeza del hogar, la familia permanece en un 93%. Hoy yo hago un llamado a la reflexión a todos los hombres que ven este podcast. Busquen de Dios, porque definitivamente el buscar de Dios te va a bendecir tu vida, te va a bendecir tu casa, te va a ayudar a restaurar tu matrimonio, te va a ayudar en la parte financiera. Dios es el que provee, te va a moldear tu carácter si es necesario y sobre todo te va a dar la salvación, que es al final del camino lo que todos buscamos cuando en algún momento pasemos una mejor vida. Qué bonito y eso que defiende la familia ahorita con tantas, por decir, tan contaminado que está este ambiente ahorita de muchas cosas, mal llamados, generación de género, o sea, una cantidad de cosas. Y en las escuelas con los niños. En la escuela que ahorita defender eso es primordial. Algo que te quería comentar, que siempre el Dios o todos nosotros tenemos algunas habilidades especiales y nacimos para algo, todas las personas somos totalmente diferentes. Y se dice mucho que hay veces que el trabajo vence el talento, pero porque el talento no trabaja. Cuando tú tienes un talento, tienes una habilidad, pero que realmente trabaja, que tienes una disciplina, jamás el trabajo va a poder vencer solamente el talento. Entonces, hablando un poquito ya, evidentemente ya tocamos en la parte espiritual y ya terminando ahorita que nos quedan unos cinco minuticos escasos. Ahorita que estás muy conectado a Dios, más allá que tienes una vocación de agente de cambio, en la parte de inversión, ¿en qué momento pudieses tú, mira, tengo estos planes, estos proyectos, estas inversiones a futuros, pero también quiero ayudar a la sociedad? ¿Cómo haces para mezclar o cuáles son los próximos proyectos de José Matute desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista empresarial? Mira, próximos proyectos a futuro, pues obviamente como te comenté, hoy en día lo que tengo en inversiones a nivel de propiedades, pues son 2 casas, una en la que vivo, otra rentada, pero mi intención es seguir creciendo a nivel de real estate. De hecho, tengo entre asignaturas pendientes, yo quiero sacarme la licencia de real estate, no para dedicarme al real estate. Tu esposa la tiene, ¿no? Mi esposa la tiene, pero la quiero hacer yo. Es algo como que una asignatura pendiente. Okay. Es algo que lo quiero hacer para saber complementar mi trabajo, mi profesión. Y por qué no, a través de esa licencia poder buscar la manera de hacer inversión. Me gustaría invertir en real estate. ¿Tienes otras inversiones aparte del real estate? Mi negocio, realmente mi negocio es lo que tengo ahorita. Estoy potenciando la agencia, buscando la manera de que crezca y que literalmente sea o continúe creciendo como una agencia de cambio. ¿Puedes decir un número de agentes que tengan en este momento? Hoy en día tenemos o gozamos aproximadamente unos 50, entre 50 y 100 agentes aproximados en total. Ojo, no todos están productivos, claro. Variable, pero se siguen uniendo personas, ¿ok? Y sobre todo es tratar de ayudarlos. Y a nivel espiritual, sí, tengo, de hecho, gracias a Dios, hemos podido alcanzar, vamos a decirlo así, una posición interesante, bonita de liderazgo en la iglesia, pero más allá del liderazgo, o sea, realmente, y lo digo siempre abiertamente, yo no estoy en la iglesia por un puesto, no, yo estoy en la iglesia realmente por servirle a Dios, ya, punto. No me interesa puesto, no me interesa que sea lo que Dios quiera. Si Dios en algún momento me quiere usar para algo, estoy literalmente abierto al llamado que Él pueda tener para mí. Pero de momento esos son mis planes a futuro. Sí me gustaría seguir creciendo mi inversión a nivel de real estate y es algo que me apasiona. De hecho, una de las cosas que me gusta y me gustaría aprender en algún momento es el flipping. Me gustaría, pero pues para eso estoy en ese proceso de capacitación y aprendizaje. Te voy a involucrar en varios grupos. Siempre tenemos un segmento de 1 minuto. Siul siempre nos acompaña y nos complementa con un tipo de preguntas. Siul, por favor. Listo. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso
y qué has aprendido de él. Déjame repetirlo, porque a veces cuando habla Siul no se escucha. La pregunta de Siul es, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso y qué has aprendido a través de él? Mi mayor fracaso, te voy a ser honesto, ha sido abrirle las puertas de mi casa a Raquel y todo aquello. Hoy en día soy muy selectivo. Hoy en día a mi casa no entra quien quiere, sino quien realmente ocupa una posición importante en nuestras vidas, en la vida de mi familia y en la mía personal. Siento que mi casa es un templo y ese templo hay que mantenerlo, tu casa, tu círculo, hay que mantenerlo cerrado. Mucha gente llega a tu vida, forma parte de tu proceso, pero te deja un aprendizaje. Muchas veces llegan a atacarte, muchas veces después hablan mal de ti. Quizás ese ha sido mi mayor fracaso, haberme abierto mucho. ¿Valió la pena? Sí, porque me dejó un aprendizaje. ¿Te lastimaron en ese momento? Sí, no te lo voy a negar, salí lastimado en varias oportunidades. ¿Qué pasó? Bueno, procesos de formación. Yo he tenido la oportunidad y el honor de haber formado muchas personas en el mundo de los seguros aquí en Orlando propiamente. Y hoy en día hay personas que lamentablemente se ha sacrificado la amistad. Eso es triste, que la parte laboral te haga perder la amistad. Pero bueno, son cosas ¿Por qué humanas. pasa eso? Mira, a veces pasa por deslealtad. Pasa mucho en la industria de seguro. ¿Por qué pasa eso? Por deslealtad, por avaricia, por querer ganar un poco más, por envidia. Muchas cosas pasan. Pero en ese momento, antes, el viejo Matute era una persona que le afectaba emocionalmente mucho eso. Mucho. Hoy en día he aprendido a tener un poquito de discernimiento. Eso sí, el que entra a mi casa tiene que sentirse afortunado, porque si estás entrando a mi casa es porque tienes un nivel de confianza bastante grande conmigo. Entonces digamos que ese ha sido mi mayor fracaso y aprendizaje. Pero todo te lo pone Dios por algo. ¿Qué perdiste en ese momento? Las amistades. Amistades, sí, yo he perdido amistades, no te lo voy a negar. Pero así como he perdido, he ganado nuevas. Por eso parto de la idea que Dios te pone personas en tu vida que van a formar parte de tu proceso, pero no todas te acompañan hasta el final del viaje. Es como siempre, hay una frase muy importante por ahí. Every time that you level up, you create new enemies, but new allies. Cada vez que subes de nivel, creas nuevos enemigos, pero también creas nuevos aliados. Y una brecha, porque los buenos se separan de los malos, pero aún los buenos o los excelentes se separan de los buenos. Qué bonito. Yo considero que tú eres una persona, bueno, gracias por venir a este podcast. Te agradezco profundamente. Tú eres una persona, un doer que yo llamo, una persona que hace, que genera y que definitivamente la sociedad agradece completamente, no solamente que estás haciendo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista espiritual. No, gracias. Despídete, José, con no sé, algo que le quieras decir a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cuál sería una recomendación de vida y una recomendación desde el punto de vista económica que tú le puedes decir a todas las personas que nos están escuchando? Mi mayor recomendación, primero darte las gracias, Alejandro, por haberme invitado a este segmento. De verdad que me sentí muy cómodo. Fue un bonito conversatorio y creo que esto de una u otra manera va a bendecir o va a ayudar a muchas personas que lo vean a continuación. Vamos a compartirlo en las redes sociales, que de eso se trata. Y yo cerraría con una frase que ha marcado mi vida hoy en día y se la doy a todos los que nos están viendo. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Qué bonito. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tu manera de vivir. Bueno, listo. Muchas gracias, José. Y bueno, nada, ya saben, a todas las personas que nos están escuchando, no se olviden suscribirse a la página y al canal, porque esto nos ayuda muchísimo. Eso es gratis, suscribirse a la página. Y quizás ustedes puedan compartir este contenido, porque a lo mejor para ustedes les es insignificante, pero yo estoy completamente seguro que a la persona que está allá afuera le pudiese servir cualquier palabra, cualquier frase, cualquier contenido que posiblemente José Matute o yo hayamos dicho en este podcast y le pudiese transformar la vida. Vamos a dejar aquí todas las cuentas y las redes sociales de José para que lo sigan, para que hablen con él, para que le pregunten cualquier cosa y que le abra las puertas a este mundo de Dios, que estoy completamente convencido que necesitamos a Dios para alcanzar todas nuestras cosas y ser felices. The Doers Fórmula, guarda, comenta y comparte. Y bueno, feliz tardes y bendiciones.